Buenas tardes, queridos directores y representantes de las Academias de la Lengua, queridos presentadores y especialmente querido Víctor García de la Concha, que estás en tu casa, querido Santiago Muñoz Machado, autor de la monumental obra que presentamos hoy, Hablamos la misma lengua, historia política del español en América desde la conquista a las independencias, libro editado por la Editorial Crítica. Autoridades y amigos todos, hoy es un gran día para esta casa porque presentamos en ella una obra importantísima y porque además en el Salón de Actos están representadas las Academias de la Lengua Española, tanto la Real Academia Española como las del continente americano, incluida la norteamericana y también la de Filipinas y la ecuatoguineana. Es realmente un honor que estéis aquí visualizando la unidad de ese patrimonio común que es la lengua española. En esa tarea de difundir esa lengua española estamos también nosotros aquí en el Instituto Cervantes. Es una tarea vuestra y nuestra de todos los días y que además se visualiza cada 3 años en los congresos internacionales de la lengua española. Hace poco, Darío Villanueva y yo mismo estábamos en Buenos Aires, en el Museo de Artes Decorativos, contiguo a la Academia Argentina de la Lengua, presentando el próximo congreso que será en Córdoba, Argentina, en marzo del 2019. Será una ocasión de nuevo para reflexionar sobre el tema que nos reúne hoy aquí, que es esta obra, ya digo, monumental e importantísima. Se trata de un fresco, casi como hablamos del continente americano, que tuvo muchos muralistas, pues es casi un mural por el cual desfilan las figuras y los temas importantes en esta historia. Es un libro que está muy bien escrito, son más de 800 páginas y desfilan por ella pues todas las cosas fundamentales entre 1492 y las independencias, con una coda final sobre el siglo XIX con las repúblicas independientes. Es una narración trepidante, apasionada, lo dice el propio autor, ha sido para él apasionante escribirlo y puedo decir que es apasionante para el lector. Yo no soy el presentador, simplemente el anfitrión, pero no quería dejar de decir que hay páginas bellísimas sobre los inicios de la gesta colombina en la Rábida, sobre la biblioteca de Colón, sobre qué libros leyó, sobre qué libros se apoyó para justificar cosas que en aquel momento había quien no las entendía, páginas hermosísimas sobre los americanismos ya en su propio diario, la famosa palabra canoa, que todo el mundo sabe que pasa de ese diario luego a Nebrija, pero también hamaca, entre comillas, redes de algodón, o cacique, o tiburón, o poncho. Y luego la conquista de México o de Perú, y luego el Inca Garcilaso, y la evangelización, los intérpretes, la muralla lingüística, como lo dice el autor, la muralla lingüística de esas muchísimas lenguas precolombinas, la llegada de la imprenta a México, la llegada de los primeros ejemplares de la primera edición del primer volumen del Quijote en 1605, en ese mismo año, como ya llegan ejemplares a Perú y otros lugares del continente. El tráfico de libros, como él dice, la unidad del derecho, el otro gran legado. Cito textualmente, la reforma del siglo XVIII, las Cortes de Cádiz, los diputados de ultramar y ya las independencias. El destino del español en el siglo XIX centra el final del libro, los grandes debates, el reforzamiento del español, la tentación de la fragmentación, los nacionalismos lingüísticos que luego después terminan desembocando en una conciliación y todas esas polémicas del tiempo de Andrés Bello, de Sarmiento, de Rufino José Cuervo, de Juan Valera por parte española. A partir de 1870, la Academia Española, la Real Academia Española, entra en esa tarea y a la postre, la conclusión que se puede sacar y que nos interesa a todos en esta casa y en todas vuestras academias es que mientras en otros casos imperios como el romano, concretamente el Imperio Romano se disgregó en tantos idiomas, ni en el caso de los Estados Unidos con el inglés, ni en el caso de la América que fue española con el español, hubo esa fragmentación lingüística. Es un libro, en definitiva, y con esto termino, que creo que va a interesar a cualquier persona que se interese por ese patrimonio
común que es la lengua española y que se interese por el destino de esa lengua en ese continente americano que tantísimas obras maestras ha dado de nuestro idioma. Y simplemente un deseo del lector, que continúe su aventura Santiago Muñoz Machado y que concretamente ese mundo que va dibujando al final, que ya deja paso a un siglo XX donde ha habido exposiciones universales, donde, bueno, después del cuarto centenario celebrado todavía en el 19 está el quinto centenario celebrado en Sevilla con las expos y tal, y con toda la tarea actual de las academias, de ASALE, etcétera, etcétera, pues que yo creo que ahí hay materia para un siguiente volumen. En ese sentido, como lector, ya digo, pues le estaré agradecido, le estaremos todos los lectores agradecidos de que prosiga en esta aventura. Le voy a dar la palabra ahora a José Manuel Sánchez Ron, vicedirector de la Real Academia Española. Muchas gracias. Buenos días, en realidad ya buenas tardes, ¿no? Es un placer y un honor estar aquí a propósito de este libro. En el prefacio a su libro La búsqueda de las raíces, Primo Levi, el químico convertido en escritor, manifestó: en un determinado tramo del recorrido resulta natural echar cuentas, todas ellas, cuánto se ha recibido y cuánto se ha dado, cuánto ha entrado, cuánto ha salido y cuánto queda. Se trata de una necesidad cuya satisfacción puede resultar placentera y el hecho de pasar por ella representa a sí mismo una señal. Significa que todavía podrán suceder algunas cosas, caer ramas y brotar otras nuevas, aunque las raíces ya se hayan consolidado. Este es el final de la cita. Si comienzo por ella, por esta cita de Primo Levi, es porque pienso que se puede aplicar mucho de ella al extraordinario libro del profesor Santiago Muñoz Machado que presentamos hoy. No creo equivocarme si digo que hablamos la misma lengua. Es para su autor uno de esos determinados tramos del recorrido de su vida que mencionaba Levi, un lugar, un momento en el que se percibe, lo percibimos todos, cuánto ha recibido, cuánto ha entrado y esto nosotros, sus agradecidos lectores, cuánto se ha dado, cuánto ha salido y cuánto queda. Quedará siempre. Ya sé, no me regañen, que siempre es un adverbio de significado dudoso, pero si existen libros que pueden acercarse a él, este es uno de ellos. Decía que quedará este libro. Hablamos la misma lengua. Una historia política del español en América desde la conquista de las independencias. Un libro que imagino es para el profesor Muñoz Machado algo así como un ajuste de cuentas. De ahí repito lo de en un determinado tramo del recorrido, un ajuste de cuentas con él mismo, con una vida de lecturas e investigaciones y una forma más justa y equilibrada de contemplar y entender a su país, España, al que tantos servicios ha prestado y presta. Porque, permítanme que lo diga, Santiago no solo es un gran profesor, investigador, erudito, sí, erudito, académico, jurista, escritor y profesional, sino también un hombre de acción comprometido con su país, con la sociedad española, esto es, con todos nosotros. Del libro, de Hablamos la misma lengua, resulta a la vez fácil y difícil hablar. Fácil, porque son tantas las avenidas que explora, las jurídico-legislativas, etnográficas, lingüísticas, políticas, culturales, religiosas, que no exige demasiado esfuerzo encontrar alguna frasesta, algún episodio especialmente apreciado por el que lo lee para detenerse en él. Difícil, porque en realidad todas esas avenidas forman una unidad indisoluble. Son como arterias de una misma ciudad, o tal vez sea una imagen más adecuada, como un gigantesco multidimensional cubo de Rubik que, partiendo de sus incontables unidades desordenadas, el autor, Santiago Muñoz Machado,
ha ido colocando en su lugar mediante hábiles maniobras, hábiles y orientadas a un propósito común, de manera que al final tenemos ese multidimensional cubo en cada una de cuyas caras, obviamente relacionadas con las demás, se muestra un mismo color, una misma dimensión de la plural historia de la lengua española en América. No obstante, por encima de toda esa diversidad o esa diversa unidad, hay algo que resalta por encima de cualquiera otra de las muchas lecturas posibles de esta obra. Una que afecta sobre todo a los españoles, a la visión ahistórica, interesada, políticamente parcial, propagandística, que se tiene en la historia mundial de su historia, la historia española y en particular de su empresa americana. Una visión que de hecho hemos hecho propia incluso nosotros mismos, los españoles. El estereotipo, que recuerden el DILE define como imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. El estereotipo, digo, que la conquista y colonización de América fue un dechado de crueldades, injusticias y planteamientos interesados. Una visión a la que contribuyó especialmente, como es bien sabido, Bartolomé de las Casas, a quien en este libro su autor dedica no pocas páginas. La eficacia narrativa de las Casas, escribe por ejemplo Santiago, y el realismo morboso de sus descripciones aseguró a la brevísima relación de la destrucción de las Indias un éxito extraordinario alimentado por los gobiernos europeos enfrentados con España por el comercio de las Indias o por alguna de las disputas políticas o religiosas tan frecuentes en el siglo XVI. Su obra, la de las Casas, ofreció los primeros y esenciales argumentos a la leyenda negra construida contra España, que fue acrecida sin cesar a lo largo de los 2 siglos sucesivos, con nuevos libros, acciones políticas y nuevas demostraciones de la crueldad genética del español. Máculo, continúa Santiago, de difícil limpieza desde entonces, por más que ni las muertes masivas de los indios se debieran mayoritariamente a la presión depredadora de los españoles, ni aquellos colonizadores se diferenciaran mucho en comportamiento del adoptado por los demás europeos que han invadido territorios ajenos a lo largo de la historia de las colonizaciones, antes o después de aquella primera aventura. Fin de la cita. La historia no está para agradar los ojos u oídos de los que en algún momento desean conocer su pasado, pero es agradable para al menos este español que ahora les habla, aburrido de tanta automortificación y complejos de inferioridad, comprobar la mucha nobleza que hubo en las leyes que desde España se establecían para gobernar, para organizar las Indias, es decir, América. Seguramente nadie mejor para estudiar esta faceta de la historia de América, de la América hispana, que un jurista de la talla de Santiago Muñoz Machado. Es verdaderamente extraordinario el detalle y orden con el que ha analizado estas cuestiones desde todo tipo de perspectivas, incluyendo, por ejemplo, las diferencias entre los Austrias y los Borbones. Muy interesante también, y de gran importancia política, lingüística y etnográfica, es lo que en este libro se explica, con creo mayor detalle y perspectivas que en otras obras, sobre el papel de la Iglesia Católica en la colonización de América. Un papel impuesto de entrada por las bulas que ya en 1493 el Papa Alejandro VI otorgó a los españoles, a instancias de estos, donando a sus monarcas las tierras descubiertas en América. Como no infrecuentemente ha sucedido en el curso de la historia, a la acción y a los intereses que el profesor Muñoz Machado explica con informada precisión de los evangelizadores hispanos, debemos mucho, bueno y malo. La conservación y estudio de muchas lenguas amerindias, por un lado, y la obstaculización de la implantación del castellano en América, por otro. Constituyeron estos, los evangelizadores, poderes en sí mismos, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, que combatieron muchas de las normas procedentes de la metrópoli.
No es posible entender la Hispanoamérica actual, sin rastrear, como se hace en este libro, lo que hicieron los religiosos hispanos, católicos. Se enfrentaron a un mundo de religiones que, como escribe el profesor Muñoz Machado, cito, diferían mucho de unos lugares a otros, pero que, por lo general, eran politeístas y animistas, adoraban cuerpos celestiales y fenómenos naturales y asumían la guía espiritual de los chamanes. Fin de la cita. Me atrevo a pensar que ese mundo religioso no ha desaparecido todavía por completo en América. Si los misioneros ayudaron a conservar algo de aquel mundo nuevo, destruyeron también mucho. Cito de nuevo de este libro. Arremetieron sin consideraciones ni excepciones con todos los símbolos del pasado, destruyeron ídolos y templos y procuraron hacer desaparecer cualquier vestigio de las religiones con las que se enfrentaron. Al principio, esta fue su misión prioritaria, por encima de la enseñanza de la fe cristiana, operación en la que se perdieron muchas antigüedades. Por ejemplo, en 1525, Fray Martín de la Coruña destruyó en Tezizunetán, perdón la pronunciación, la ciudad sagrada de Michoacán, todos los templos y todos los ídolos. Fin de la cita. Si tuviéramos que juzgar lo sucedido durante la colonización española de América, a la vista de lo que se explica en este Hablamos la misma lengua, habría que concluir que el poder civil fue, en este caso, más compasivo, comprensivo y justo con los otros que el poder religioso. Pero no nos engañemos. Esta historia, seguramente todas las historias, no son sino juegos de luces y sombras, de miserias y grandezas, de, en suma, humanidad. La pequeña, miserable, hermosa, grandiosa, aborrecible humanidad. He dicho que el poder civil fue más justo y compasivo que el divino, pero aquel poder, como todos los poderes, se manifiesta inevitablemente en personas. Y lean lo que Santiago escribe en este libro sobre, por ejemplo, repartimientos y encomiendas, iniciativas que tenían entre sus fines, no eran estos, por supuesto, los únicos, que los indios no sean maltratados como hasta ahora, sean pagados de sus jornales, esto se haga por su voluntad y no de otra manera. El legislador actuaba noblemente, pero su ejecución, con un océano de por medio, fue otra cosa. Aventar temas concretos de un libro de esta extensión, 659 páginas más 128 de bibliografía, es tarea, si no imposible, sí harto difícil, y mi tiempo se va acabando. Pero no quiero terminar sin recomendarles muy brevemente que lean, en la parte que Víctor García de la Concha y yo nos hemos repartido, que lean vivamente, que lean con especial atención las páginas que en el capítulo 7, la recuperación del pasado amerindio y la formación de las nuevas naciones, Santiago Muñoz Machado dedica a la participación criolla en las Cortes de Cádiz. Fue entonces cuando los representantes americanos reclamaron la igualdad de derechos. Ejemplo perfecto de lo que deseaban es el alegato que el Inca Yupanqui, diputado suplente por el Virreinato del Perú, presentó el 16 de diciembre de 1810. Encabezaba la lista de sus requerimientos la representación proporcional equitativa ante las Cortes y seguían 10 peticiones más. Libertad de comercio, supresión de monopolios, igualdad de derechos de los americanos, españoles e indios para poder ejercer cualquier cargo político, eclesiástico o militar, distribución de la mitad de los cargos en cada uno de los territorios del Reino de América en favor de los naturales del reino y así por el estilo. Como escribe el profesor Muñoz Machado, esbozaban estas exigencias un orden nuevo a cuyo servicio tenía que establecerse una organización política y administrativa de la monarquía de alcance revolucionario. Manteniendo la lealtad a la monarquía, la estructura del Estado tendría que ser cambiada radicalmente para organizarlo en un régimen fuertemente descentralizado o federal. Fin de la cita. Como bien sabemos, aquellas exigencias no fueron aceptadas, pero me gustaría que Santiago nos dijera luego algo de lo que acaso habría pasado si se hubiesen asumido.
un ejercicio virtual interesante en tiempos como los presentes, en los que tanto se habla de constituciones, aunque a veces, me temo, de constitución nuevas de ámbito minúsculo, que separan y no integran, como sin duda pretendían unir los buenos diputados americanos de las Cortes de Cádiz. Como ven, este es un libro que, siendo uno solo, es a la vez muchos. Un libro riguroso, exhaustivo, que sin embargo se lee, o por lo menos yo lo he leído, como una novela apasionante. Y termino volviendo de nuevo a mi querido Primo Levi y a su búsqueda de las raíces. Allí, al introducir unos pasajes de un libro de Hermann Landsbein, Menschen in Auschwitz, algo así como Humanidad o la gente o las personas en Auschwitz, Levi escribió algo que a quien les habla suscribe para hablamos la misma lengua. Cito: las páginas que siguen son la conclusión de un libro muy querido, que me parece fundamental y que quisiera haber escrito yo mismo, aunque no habría sido capaz, porque mi horizonte de Auschwitz, de América, de todo lo americano y español en este caso, es demasiado estrecho. El autor, añade Primo, lo escribió con un objeto declarado, no para acusar ni conmover, sino para ayudar a entender. Pues eso, gracias por su atención y sobre todo gracias a Santiago por este magnífico regalo que nos ha hecho a todos. Muchas gracias, José Manuel. Tiene la palabra Víctor García de la Concha. Señor presidente del Consejo de Estado, señores consejeros de Estado, diplomáticos, embajadores, directores de las academias americanas, queridos compañeros de la Academia Española. Seguí relativamente de cerca la preparación de esta magna obra que Santiago Muñoz Machado comenzó cuando ingresó en la Real Academia Española. Por tanto, un libro de 5 años de trabajo que en realidad había sido precedido por el trabajo sobre Ginés de Sepúlveda, con una reivindicación muy clara del cronista del emperador, aunque efectivamente oír a Ginés de Sepúlveda llamar a los vulgarmente indios, llamarlos esos bárbaros, a uno le encoge un poco la actitud. Pero es verdad que Ginés de Sepúlveda lo que quería era dejar claro cómo podía prepararse la aculturación de los indígenas. Y en realidad venía naturalmente a tomar parte en esa desmedida actitud, como decía Motolinía, ese pesado del padre Las Casas, que bueno, recibió calificativos peores todavía de Menéndez Pidal, que decía loco no, pero paranoico sí, y que sin embargo tanto daño hizo respecto de la visión de España, incluso hasta muy recientemente. Todavía hay mucha gente que sigue creyendo en lo que los demás llamamos leyenda negra. A mí me ha sorprendido, tengo que decirlo, yo siempre creí que, lo voy a confesar, que Santiago Muñoz Machado trabajaba con un equipo, porque me resultaba muy difícil comprender cómo tantas citas como aparecen habían sido. Bueno, tuve que recurrir a él para solicitar algunas aclaraciones, algunas citas que me interesaban para otro trabajo mío, y mi sorpresa fue encontrarme con que allí estaban las anotaciones de Santiago Muñoz Machado en una amplísima bibliografía. Santiago Muñoz Machado ha leído a Fray Toribio de Benavente, ha leído a Bernardino de Sahagún, ha leído a los jesuitas de Perú y especialmente al padre Acosta, ha leído a Carlos de Sigüenza y Góngora, el gran jesuita mexicano. Y, sobre todo, tengo que confesarlo, a un personaje que a mí se me había escapado, como era Francisco Javier Clavijero, que escribe la más importante historia antigua de México. Por tanto, libro de hace muchísimo tiempo, digamos, de fermentación de todo ello. Se ha aludido ya aquí al interés que tiene, por ejemplo, la explicación tan oportuna
sobre lo que hicieron las órdenes religiosas, las tensiones de las órdenes religiosas con el gobierno de turno español. Porque, en efecto, los religiosos lo que adoptaron respecto de los indios y los indígenas fue algo que un libro publicado en la Real Academia Española hace ya tiempo, titulado Aislados en su lengua, resume muy bien en el título. Efectivamente, los religiosos tenían el encargo, por la bula intercaétera de Alejandro VI, de la evangelización, y la evangelización tenía que hacerse en la lengua de los propios indígenas. Y ellos fomentaban esto, y gracias a eso se redimió el conocimiento, se salvó el conocimiento de lenguas que han desaparecido y de otras que aún siguen, pero cuyos primeros diccionarios y sus primeras gramáticas fueron obra de los religiosos españoles, pero con ello, al mismo tiempo, los religiosos españoles aislaban a los indígenas del mal contacto, del contacto peligroso con los administradores españoles, de los gobernadores, de los virreinatos, etcétera, etcétera. Bueno, esto Santiago Muñoz Machado lo ha ido dejando muy claro, señalando qué puntos hay que reconocer y qué puntos, en cambio, son indiscutibles y hacen que, en efecto, como él señala, lo que era la tarea británica en Estados Unidos, por ejemplo, con la, digamos, culturización de aquellos países, es muy inferior y mucho menos digna de consideración de lo que ha sido la labor de España. Quienes hemos tenido la gran fortuna de viajar por América muchas veces, cuando uno lleva ya muy pocos viajes, uno queda maravillado de la labor que España hizo. Es incomprensible, verdaderamente incomprensible, cómo pudieron hacer tanto aquellos hombres desde el sur desde la Patagonia hasta Río Bravo y más arriba. Todo eso está en el libro de Muñoz Machado perfectamente declarado, ¿no? A mí me interesó sobre todo toda la parte dedicada bajo el rubro de una nación, una lengua, a lo que fue el peligro del independentismo lingüístico cuando se producen las independencias políticas. Aquí está perfectamente estudiada la generación argentina del 37, de Juan Bautista Alberdi, de Juan María Gutiérrez, unida a la labor de Sarmiento, y está perfectamente estudiada y catalogada en lo que significó. Juan María Gutiérrez pensaba, más tarde terminaría también don Rufino José Cuervo pensando exactamente igual, que el castellano iba a seguir la suerte del latín, es decir, que iba a tener un momento de nacimiento, de desarrollo, de esplendor y terminar fundiéndose en otras lenguas. Repito que lo mismo creyó también don Rufino José Cuervo. Y proponía el nacimiento de una academia americana, al tiempo que proponía imitar a Francia por la versatilidad de la lengua y la modernidad de la lengua francesa. En Chile, Sarmiento, al mismo tiempo, apuntaba hacia los gramáticos. Los gramáticos son el peligro mayor para el desarrollo normal, natural de una lengua. Ahí tuvo la contestación, la gran contestación de una figura que, no por caso, saluda ahora a quienes acceden a la Academia Española por su jardín, que es don Andrés Bello. Andrés Bello fue el gran artífice, con su autoridad, de que este conato de independentismo lingüístico que se produjo sobre todo en Argentina y en Chile, muchísimo menos en México, como enseguida apuntaré, realmente es la autoridad de Bello la que corta toda esa tendencia. Bello lo podemos entender muy bien simplemente consultando las cartas que reescribió a la Academia Española. Cuando la Academia Española, en primer lugar, que ya la había nombrado académico honorario en el año 1851, recién creada la condición de académico correspondiente en la reforma estatutaria de 1558, nombra a Bello, en primer lugar, miembro correspondiente de la Academia Española. Y Bello
contribuye con una carta, responde con una carta que es verdaderamente emocionante. Pero mucho más emocionante es la carta en la que Bello envía 2 ejemplares de la gramática a la Real Academia Española. Porque allí Bello dice, sin reserva alguna, que él escribe ese libro con gran respeto a lo que aprendió de las gramáticas de la Academia y de la actitud de la Academia. Y que si se atreve a aventurar algunas otras interpretaciones o posiciones gramaticales distintas, lo hace sometiéndose al criterio último. Y que esto no era simplemente una convención, queda mucho más claro cuando en 2 cartas posteriores Bello responde a la Academia Española a la petición que la Academia le hacía de poder utilizar su prosodia. La Academia había consultado la primera edición de la prosodia y Bello dice, bueno, no, me interesa más consultar la segunda edición, y no solamente permite consultarla, sino que permite que la Academia pueda adoptar como suya la prosodia. Todo esto en medio de la tensión de aquel naciente independentismo lingüístico que no cuajó absolutamente en nada, gracias a Dios y gracias a quienes trabajaron en todo ello en el ámbito lingüístico. Evidentemente, ahí estaba la tarea de Bello, la autoridad de Bello, respaldando todo esto. Me interesó mucho ver que Santiago Muñoz Machado concede una gran importancia al discurso de ingreso en la Academia de don Juan Valera. Es verdad que efectivamente en 1561 ese discurso fue un revulsivo que respaldaba una trayectoria de la propia Academia. Acabo de decir que en México no hubo tanto peligro y debo aprovechar para decir que gracias a un gesto que me hizo Santiago Muñoz Machado, que me apuntó hacia el archivo de la Academia para descubrir cómo había sido la relación en torno al nombramiento de un académico honorario y un académico correspondiente mexicano, pude llegar a encontrar que México en el año 1835 crea una academia independiente de la Academia Española, 1835. Y esa academia tiene nombres de personas ilustres, pero la situación política, la poca estabilidad de los gobiernos mexicanos hace que la Academia no empiece a caminar. Pero en 1840, el mismo promotor de aquella Academia Mexicana de 1835, en 1840 escribe a la Real Academia Española solicitando que le nombren académico honorario para que con un grupo de personas ilustradas pueda crear en México una academia hija de la Academia Española. Curiosamente, la Academia Española no nombró académico honorario, pero no respondió a aquella sugerencia de crear una academia hija de la Academia Española. Habría que esperar años, todavía 30 años, hasta que una propuesta argentina motivó que la Academia Española creara efectivamente los correspondientes grupales, es decir, nombrar académicos correspondientes a algunas personas que pueden ser el comienzo de la gestación de una academia independiente, y a partir de ahí comienzan a nacer las academias que ahora están representadas todas aquí y que naturalmente han recorrido un largo camino para llegar a algo que ha sido una de las aportaciones más importantes a la lengua española, que es la de la unidad de la lengua, hecha por algo que decía precisamente quien explicaba el porqué del reglamento de academias correspondientes, decía, sin la aportación exactamente, sin que se alimente y enriquezca el diccionario de la Academia con veneros propios concentrados en las respectivas academias americanas, formando entre todas estas una federación natural que no reconozca límites ni barreras, los pueblos americanos podrán fundar con ello naciones, pero nunca
perderán esta robusta y poderosa unidad y nunca dejarán de ser fraternos hermanos, que era lo que la Academia Española quería fomentar. Y a partir de ahí nace algo que hemos vivido muchos de quienes estamos hoy aquí. Directores actuales que entonces eran vicedirectores, directores que ya eran entonces directores y que efectivamente pudieron servir de base para lo que llamábamos la política lingüística panhispánica. Tengo que decir que está entre nosotros don Alfredo Matus, que fue quien sugirió como director de Chile que utilizáramos ese concepto, política lingüística panhispánica, para toda la tarea que desde entonces hemos desarrollado. Y quiero reclamar la atención de ustedes sobre el último capítulo. El último capítulo es verdaderamente importante. Es el capítulo titulado El español culto en los códigos de las nuevas naciones. Ahí nace la idea de este libro cuyo subtítulo es un título bien significativo, Historia política del español en América. No la historia del español a secas, del español de América, sino del español en América. Y bien, este capítulo último del español culto en los códigos de las nuevas naciones es un estudio que solo puede hacer un jurista de la categoría de Antonio Muñoz Machado y alguien que conoce la historia, no solamente como jurista, sino que conoce la historia de la jurisprudencia y del desarrollo del derecho. Las aspiraciones de dar carta de naturaleza a un idioma nuevo, derivado del castellano, pero con una gramática y una ortografía propias, que era el sueño de la generación del 37 argentina, naturalmente fracasó absolutamente porque no había lugar a ello. El castellano en los textos jurídicos significó una aportación clave en un momento en que empiezan a nacer las nuevas repúblicas. América tenía entonces 15 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad, 45%, Santiago creo recordar, 45% son indígenas y los demás pues son mestizos o son negros o son criollos. En ese momento en que los nuevos gobiernos, las nuevas repúblicas tienen que hacer toda una legislación y tienen que servirse de una lengua común para que puedan hablar, en ese momento los textos jurídicos quedan fijados, sobre todo gracias a Andrés Bello, con el Código chileno, código que después aceptaron otros muchos y que sirve de base al tenor de la legislación que va a regular el desarrollo de esos pueblos. Bueno, yo tenía muchísimos apuntes, pero no debo ocupar más tiempo y debo simplemente decir que es una aportación verdaderamente importante para el conocimiento del desarrollo, efectivamente, del español en América y que todavía quedan varios puntos en los que estoy seguro que Santiago Muñoz Machado repasará y ampliará, porque uno se queda con ganas de conocer todo ello. Solo me queda felicitarle y decir que en 5 años ha logrado una obra que en efecto cabría pensar que llevaba mucho más de 5 años, que llevaba parte de una vida. Muchas gracias. Pues finalmente tiene la palabra Santiago Muñoz Machado. Pues muchas gracias, director, por habernos dejado este espacio para organizar la presentación de Hablamos la misma lengua. Muchas gracias a los amables presentadores del libro y muchas gracias también a todos ustedes por estar presentes en este acto. Realmente es muy difícil levantar en una presentación de un libro la sensación en que uno se queda después de oír a tan amables palabras de dos amigos presentadores que lo han leído con mucha atención, pero haré lo posible por explicarles un poco más de qué va el libro desde su inicio al final. A mí me ha costado siempre, como a todos los que me están oyendo,
que realmente se ha escrito mucho acerca de las hablas americanas, de las diferentes formas de expresarse, resaltando fundamentalmente los aspectos fonéticos y léxicos de las diferencias. Pero desde mi ingreso en la Real Academia noté que no estaba nada o apenas desarrollado otro aspecto de la lengua, del estudio de la lengua en América, que es sencillamente cómo se logró el milagro de que una nación tan alejada, 10.000 kilómetros en el mejor de los casos, alejada de aquellas tierras, consiguiera desplazar todas las lenguas indígenas e impusiera la suya propia como lengua general. Este es un fenómeno que para estudiarlo hay que arrancar del mismo hecho del descubrimiento, porque es entonces realmente cuando empiezan a gestarse las políticas esenciales. Colón llegó a América como iban todos los conquistadores a tierras lejanas en aquella época, pensando que ocuparían la tierra, que se enriquecerían rápidamente y que participaría en unas riquezas que correspondían en principio solo a los monarcas que le habían otorgado la licencia para descubrir. El efecto del descubrimiento en la legislación de aquella época era que se adquiría la titularidad de la tierra por el hecho mismo del descubrimiento y también la posibilidad de ocupar y someter a esclavitud a los habitantes siempre que fueran herejes. Si eran paganos, el régimen era distinto. Pues bien, Colón probablemente llegó a América con la creencia de que podría apoderarse de esas tierras, explotarlas y lucrarse muy activamente, porque eso se lo permitían las capitulaciones de Santa Fe, en un modo incomprensiblemente generoso por parte de los reyes católicos. Incomprensiblemente generoso que un navegante que no era nadie, aparentemente, pues obtuviera esas prebendas enormes en las capitulaciones de Santa Fe. Pero el régimen de ese descubrimiento cambió cuando Colón llegó a Portugal, primero, a la corte española después y con todo lo que había descubierto. Juan II creyó que en base a las bulas que habían otorgado los papas a Portugal a mediados del siglo XV, las tierras descubiertas estaban dentro de la zona que se había reservado a Portugal y, por tanto, que las tierras descubiertas le pertenecían. Se dispuso a reivindicarlas y mandó embajadores propios a la corte española. Hicieron los reyes católicos lo propio, declarando siempre que, desde luego, lo descubierto estaba dentro de las áreas que podían pertenecer a España o las áreas no reservadas a Portugal. Una de las acciones inmediatas de los reyes fue enviar representantes a la corte pontificia, a Roma, para conseguir del Papa una concesión específica, que obtuvieron en efecto en varias bulas, la más importante de todas, la bula Inter Caetera de 1493. Esa bula cambió la concepción sobre la posición de España en América y cambió también y condicionó las políticas de todo género que se iban a desarrollar a partir de entonces, especialmente las políticas lingüísticas, porque la bula lo que decía simplemente es que las tierras descubiertas pertenecían a España, pero con el único título de ser una donación papal. Y la donación se concedía con condiciones. La condición principal era que la donación serviría para evangelizar a aquellas gentes en la fe cristiana, lo cual supone un apartamiento del poder civil a partir de entonces en beneficio del poder eclesiástico. Piensa el Papa Alejandro VI del poder eclesiástico, pero más bien de las órdenes mendicantes que llegan a América a partir de la arribada de los dominicos a la española en 1510, pues llegan en oleadas masivas para hacerse cargo de esa tarea de evangelización. ¿Es preferente la evangelización o la colonización? ¿Está por delante el poder civil o el poder eclesiástico? Esta es una pugna que se desarrolla a partir de entonces entre las órdenes mendicantes encargadas de las predicaciones y el poder civil, al que le interesa fundamentalmente, o el poder de los colonizadores, a los que le interesa fundamentalmente contar con mano de obra india, utilizarla para los trabajos de todo tipo que allí había que desarrollar y, en segundo lugar, o muy al final de su recorrido, también el problema de la educación y la evangelización. ¿Quién está por delante, el poder civil o el poder eclesiástico? Va a determinar la aplicación también de las políticas lingüísticas que la corona desarrolla a partir de entonces. Tiene interés la corona en que se enseñe castellano, pero lo hace sin ningún convencimiento,
con un interés más que relativo. Da instrucciones a los descubridores sobre que hay que enseñar la lengua castellana a los indios, pero no lo hace con mucha insistencia ni programa una ejecución de esas políticas que se hace enormemente complicado a tanta distancia. A los frailes, por su parte, les parece que mejor que enseñar castellano, que es muy difícil de aprender por los indios, es preferible que ellos mismos aprendan las lenguas amerindias. Y así hacen, y esa es la razón por la que se empiezan a preparar gramáticas y diccionarios y ortografías y se pone letra a lenguas que no eran entonces lenguas escritas. En esta dicotomía, enseñar español, aprender lenguas indias, se desarrolla durante al menos los siglos en que la monarquía española es la monarquía austriaca. Se preocupan poco realmente de supervisar la enseñanza en América los reyes a partir de Carlos V, Felipe II y toda la monarquía austriaca durante el siglo XVII, y realmente no se retoman las políticas lingüísticas hasta con los Borbones en el siglo XVIII. Lo demás anda muy fluido y para los Borbones había habido, cuando comprueban lo que habían hecho los Austrias en América, un cierto abandono de la gobernación de aquellas tierras que realmente se gobernaban con una excesiva autonomía y desde el punto de vista de los intereses de los propios criollos que están empezando a dominar política y económicamente todo aquel inmenso territorio nuevo. Los Borbones se les ocurre que hay que rectificar todo esto, que hay que controlar mucho más directamente todo el territorio, como estaban haciendo también con España desde los decretos de Nueva Planta. La misma política recentralizadora se trata de aplicar, sobre todo a través de una herramienta fundamental, que son los intendentes, invento francés del monarca Luis XIV, que se traslada luego a España, y el intendente como figura recentralizadora es el mismo herramienta, el mismo instrumento que se aplica también en América. Reconquistar América es la palabra de los tiempos de los Borbones. Reconquistar América porque se había ido realmente de la mano el control gubernamental sobre aquellos virreinatos. Y no se consigue mucho, aunque sí también de la mano de algunos estudiosos y de algunos obispos que habían visto realmente el problema de la no aplicación de las normas sobre enseñanza del español. Se cambia esa política por otra en la que se impone como obligatoria el aprendizaje del español. Pero esto ocurre ya a final del siglo XVIII, cuando están en las puertas las independencias de los diferentes territorios americanos. Y lo que prima ahora ya no es lo español, sino lo precolombino, porque desde la expulsión de los jesuitas las políticas habían cambiado y la aspiración y la vocación de los criollos por ser hijos de españoles empieza a mutarse también para ser hijos de los nativos de América, de la herencia de la que también están todos ellos orgullosos. De modo que en el tiempo de las independencias, España sale de América con unos más que magros resultados en lo de la generalización del español. De los 14 o 15 millones de habitantes que tiene América entonces, apenas 3 hablaban realmente español. Pero sucede a España los gobiernos individuales de cada uno de aquellos territorios que establecen sus propias políticas y la primera de todas, la necesidad de que las nuevas repúblicas cuenten con una lengua propia. Esto lo habían visto porque casi todos los líderes de las independencias conocían bien la cultura francesa, lo habían visto en Francia. Supieron que las primeras cosas que hicieron los revolucionarios franceses a partir de 1789 fue erradicar todas las lenguas particulares, todos los patois, y aplicar con carácter general en Francia el francés de la corte, el francés de París, el único francés posible, el francés culto. Esto lo sabían bien los americanos independentistas que habían pasado además por París, algunos de los líderes más conspicuos de las revoluciones, y trataron de hacer lo mismo. ¿Qué es esto de hablar el idioma de una nación que nos ha oprimido durante tantos siglos? Por tanto, trataron de diferenciarse de alguna manera. En algunas regiones más beligerantes, la lucha por un idioma propio incluso tuvo reflejo en la idea de implantar otro distinto del español, que al fin y al cabo era
era el idioma del país colonizador. Pero no llegó a tanto. Sí, como ha explicado Víctor García de la Concha, la idea de que el idioma de algunas naciones americanas no era exactamente igual que el español de Castilla, y profundizando en las diferencias podrían constituirse idiomas propios de cada una de aquellas naciones, igual que se constituyeron muchos idiomas en Europa propios de las naciones europeas partiendo del latín, cuando el latín se corrompió y dividió. Esa idea afortunadamente no prosperó. Hubo grandes hombres lingüistas y juristas que evitaron la fragmentación de la lengua y postularon su unidad, que se consiguió gracias también a los textos comunes, las ortografías, las gramáticas y los diccionarios que se hicieron por aquellos tiempos, y a gentes tan importantes como Andrés Bello, y a la falta de convicción también con que la generación argentina de 1837 llegó al final de sus días, dándose cuenta de que ese no era un camino que pudiera fructificar en una separación lingüística efectiva. En fin, esos momentos finales de debate sobre un idioma propio, sobre la necesidad de que cada nación cuente con su propia lengua y cómo construirla, son episodios realmente heroicos, épicos, de una riqueza intelectual enorme que he procurado estudiar al final del libro con el mayor detalle posible. Digo, desde luego, que el momento final no fue solo la elaboración de gramáticas que proponían el mantenimiento de principio de los valores y la manera de entender el lenguaje postulados por la Real Academia Española, sino que también hubo una contribución habitualmente desconocida por parte de los juristas de aquellos países. Recuerdo la vieja máxima de Nebrija de que la lengua siempre acompaña al imperio. El imperio español no se hizo acompañar realmente de su lengua en América porque no, al término de la posición de país colonizador, no consiguió una expansión total. Pero sí, luego las hermanas repúblicas de América sí consiguieron esa expansión, y es obra en buena medida suya, tanto la expansión como la circunstancia de que se mantuviera la unidad, que consiguieron también utilizando la herramienta de la legislación. En América la legislación española perduró. Cuando se piensa cómo se hace una independencia, cómo se separa un país de otro, ahora que está este asunto de moda también entre nosotros, pues no es posible sustituir la legislación de un tajo, no es posible inventar un ordenamiento jurídico nuevo con un solo chasquido de dedos. Hace falta mucho trabajo para que esa sustitución se produjera. En América duró casi 3/4 de siglo la vigencia en algunos países de la legislación española, que estuvo vigente y por la que además se tenía un gran reconocimiento por su valor y por las buenas soluciones que aportaba. Las partidas, la nueva recopilación, la novísima recopilación, textos de los siglos XIII al XIX se siguieron aplicando en América hasta que empezó, primero, la renovación constitucional, que esta fue más inmediata, pero los textos constitucionales, como saben, siempre son breves, y luego la renovación de la codificación civil, que realmente es donde estaba el derecho entonces. Ahora tenemos más ramas del derecho, algunas como el administrativo más importantes, pero entonces el derecho civil era el derecho y la codificación civil era todo. Y en la codificación civil se aplicaron juristas y lingüistas extraordinarios que consiguieron, al usar el mejor lenguaje de Castilla, el lenguaje de los siglos de oro, y transponerlos a esas leyes, enseñar a los destinatarios de su aplicación cuál era la mejor utilización posible de la lengua. De modo que el trabajo de Bello, que siempre se ha enfatizado por su gramática para americanos, no es menor en cuanto a autor del Código Civil, autor material de la redacción del Código Civil chileno de 1853, texto que luego se extendió, copiado en otras muchas repúblicas. Esto es más o menos el esfuerzo en que consiste el libro. No les explico más porque entonces probablemente van a sentirse eximidos de leerlo, y no quiero hacer una cosa así. Muchas gracias a todos. Bien, pues hasta aquí la presentación
Y, bueno, teniendo en cuenta la presencia de tan ilustres personalidades en la sala y de las academias hermanas y las propias personas que forman parte de la Real Academia Española, si alguien tiene alguna aportación que hacer, será bienvenida. Hay un micrófono, perdón. Academia chilena, ¿no? Quiero felicitar, por supuesto, al autor por esta. No hemos leído todavía la obra, pero los contenidos que han sido. ¿Perdón? ¿No se oye? ¿Cómo? Sí, aló, ahí sí. Bueno, repito que quiero felicitar al autor por esta magnífica obra que todavía no hemos leído, pero que ya se nos ha abierto el apetito por leerla y por estudiarla. También quiero, celebrar la presencia de la figura de nuestro Andrés Bello en la historia de la lengua española, que ha quedado en todas las intervenciones, pero patente. Andrés Bello es una de las grandes figuras del hispanismo universal. Toda la política panhispánica, lo he dicho por ahí, lo hemos conversado con don Víctor, toda la política panhispánica está contenida en el pensamiento de Andrés Bello. Solamente eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si no hay otra intervención, me parece un muy buen final. Muchas gracias.